de nuestros clientes y así como expositor en diversos congresos y eventos técnicos internacionales del más alto nivel. Actualmente se desempeña como el líder global de aplicaciones en procesamiento de minerales de Molycop. Sin más preámbulos, le doy el pase a Levi Guzmán y espero que esta sesión sea de interés de todos y que podamos enriquecernos con un poco de conocimiento. Gracias, Carlos, por la presentación. Primero que nada, quiero darle la bienvenida a todos nuestros asistentes a este segundo webinar, el cual hemos llamado Balance de Materiales y Estimación de Parámetros. Este webinar va a constar vamos a hacer una parte teórica y después vamos a hacer una parte práctica usando Molycop Tools para ver cómo podemos hacer un ajuste de balance bastante rápido, una estimación de parámetros, y ya usando las hojas que tenemos dentro de Molycop Tools. Primero que nada, yo quería nuevamente mostrar qué cosa es Molycop. Molycop es una empresa que se dedica a la fabricación de métodos de molienda, pero también en nuestro foco tenemos lo que es brindar soluciones a los clientes, ¿no? O sea, como mostramos en el primer webinar, brindar soluciones para los diferentes problemas que pueda tener los clientes. Molycop tiene presencia en los 5 continentes, con diferentes plantas de producción y de diferentes oficinas comerciales. El contenido del webinar va a tener los siguientes tópicos. Vamos a tener una breve introducción a lo que es los balances de materiales. Vamos a revisar la parte de la metodología de optimización. Vamos a ver la parte de los fundamentos de balance de masa. Vamos a revisarlo cómo se hace un balance de masa usando Molycop Tools. La revisión de parámetros cinéticos de la molienda. Vamos a hacer una estimación de parámetros cinéticos de molienda. Y por último vamos a terminar con un caso de estudio. Ahí yo quisiera, antes de continuar, hacer un primer poll, o sea, unas primeras preguntas referentes al tema de balance de materiales. La pregunta es, ¿con qué frecuencia se realiza un muestreo en la planta? ¿Lo hacemos en forma mensual, en forma trimestral, en forma semestral o lo hacemos una vez al año? ¿Qué tan frecuente hacemos un muestreo en la planta o cómo deberíamos hacer un muestreo en la planta? ¿Listo? Veamos. Bueno, ahí tenemos un poco los resultados. La frecuencia con que se realiza mensualmente, el primero, el segundo está en forma trimestral y el tercero está en forma semestral. Eso sería lo ideal, pero sin embargo, en muchas ocasiones cuando uno visita las plantas y pregunta sobre un balance, no hay información. Entonces, continuemos. Entonces, para la evaluación del circuito de molienda, como explicamos en el primer webinar, Molycop tiene una metodología de optimización que está bastante estructurada. ¿Y en qué consta esta metodología de optimización de Molycop? Tiene 3 partes, ¿no? Una es la parte del balance de masas, otra es la parte de estimación de parámetros y la tercera parte es el escalamiento y simulación. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar lo que es la parte de balance de masa y estimación de parámetros cinéticas del mineral. Y todo parte con el muestreo. Como ustedes ven ahí en el gráfico, el muestreo es el punto principal para poder llevar a cabo el análisis del balance básico. O sea, tenemos que hacer un muestreo, definir los puntos del muestreo, la frecuencia del muestreo, la cantidad de muestreos que queremos realizar. Lo ideal sería tener la mayor cantidad de muestreos posibles para poder ver, por ejemplo, la variabilidad del proceso, ¿no? Para ver cómo varía la alimentación, la granulometría de alimentación, la descarga, el overflow, todos los puntos cómo varían. Pero tenemos que tratar de tener, los muestreos tienen que ser lo más representativos posibles. Estos balances de masa van a servir para poder tener como una radiografía del proceso y a partir de ahí estimamos parámetros cinéticos del mineral a nivel industrial.
podemos hacer tanto para nivel de molienda convencional como molienda semiautógena. Pues ahí viene una pregunta. ¿Qué es un balance de materiales? Esa es la primera pregunta que tenemos. ¿Qué es un balance de materiales? Pues un balance de materiales, nosotros lo vamos a definir como la llave del entendimiento y evaluación de las operaciones unitarias en el procesamiento de minerales. Es como decir la radiografía del proceso. Imaginémonos que nosotros somos los médicos y el enfermo es la planta. Entonces, si un médico quiere diagnosticar bien cuál es el problema que tiene el enfermo, tiene que tomar el análisis de sangre, tiene que tomar radiografías y al final saca un diagnóstico. Para el tema de lo que es la molienda de minerales, el procesamiento de minerales, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y una de las herramientas es tener el balance de masa para luego identificar cuáles son los posibles cuellos de botella, cuáles son los posibles puntos de mejora y poder darnos cuenta. Si solamente nos preocupamos en cuánto alimentamos de tonelaje y cuánto es la recuperación final, no sabemos qué pasa en el medio, estamos trabajando, como se dicen, a ciegas. Entonces lo ideal es hacer un balance de masa y para eso tenemos que hacer muestreos. ¿Y en qué se basa el balance de masas? El balance de masas se basa básicamente en la ley de la conservación de la materia, ¿no? Entonces ahí, como se indica, hay un componente de entrada, y llamémoslos, va a haber una generación del componente I, o sea, lo que está generando, va a haber una salida del mismo componente I y la acumulación del componente I de salida, ¿no? Entonces, básicamente lo que es el balance de materiales es lo que entra de un determinado componente va a ser o debe ser igual a lo que sale del mismo componente. O sea, no podemos nosotros fabricar algo o crear algo que no existe. Si lo tomamos, por ejemplo, un circuito de flotación, por ejemplo, ¿no? Que tenga 3 productos. Uno es el alimento, que es el flujo de entrada, que puede ser el tonelaje. Tenemos otro punto que debería ser un flujo, el componente 2, el componente B, que podría ser de repente el concentrado, y un tercer flujo, el componente C, que vendría a ser las colas, ¿no? Entonces, en este caso, la sumatoria del flujo B con el flujo C debería ser igual a la componente del flujo A. Llámense en tonelaje, en leyes, en agua, en cualquier tipo de unidad que estemos nosotros midiendo. ¿Y para qué utilizamos los balances de materia? ¿No? Los balances de materiales los vamos a utilizar ¿para qué? Para medir la performance o el rendimiento y el control operacional de una planta, para evaluar resultados obtenidos, o sea, de acuerdo a los KPIs que tenemos nosotros para poder evaluar estos resultados, y para ello necesitamos cuantificar los productos en términos de materiales y componentes contenidos. Esto de material y componente contenido puede ser, por ejemplo, el tonelaje, y los componentes contenidos pueden ser cuánto hay de cobre, cuánto hay de oro, cuánto hay de plata en cada flujo. ¿Quiénes se van a ver beneficiados con el balance de los materiales? Primero, los metalurgistas de la planta, porque necesitan hacer sus cálculos e inventarios de producción y de eficiencia para asegurar el proceso. Los ingenieros de investigación, porque necesitan datos confiables de los procesos antes de llevar a estudios de modelamiento. O sea, si para hacer una simulación no tenemos datos confiables, la simulación va a salir cualquier cosa. Y los ingenieros de diseño, los cuales pueden usar para reajustar procesos usando programas predictivos de balance de masa, ¿no? O sea, cuando uno va a diseñar una planta nueva, antes se hacían pilotajes, ¿no? Ahora no se hacen pilotajes, ahora se hacen pruebas de laboratorio, y a partir de las pruebas de laboratorio se diseñan los equipos, se diseñan los flujos. ¿Para qué? Para diseñar tuberías, bombas, y todo al final esto termina siendo un balance de masa. ¿Cuáles son los objetivos del balance de masa? Hay 2 objetivos. Uno, cuando tenemos datos desconocidos, por ejemplo, hay flujos internos de masa que son con frecuencia desconocidos en un circuito y podemos determinarlos mediante un balance de masa, mediante una simulación. Y algunas corrientes que no pueden ser muestreadas durante el muestreo porque tienen un alto error y que son muy difíciles. Por ejemplo,
la descarga de los molinos semiautógenos, o el underflow de la batería de los ciclones, ¿no? O sea, son dos puntos que son bastante difíciles de muestrear, y si los muestreamos, los muestreamos con bastante error. Entonces el balance de material nos sirve para poder hacer una reconciliación de datos y para poder obtener datos que sean coherentes. Ahora hay que tener en consideración que todos los datos van a contener error. Algunos van a tener más y otros van a tener menos error, pero todos los datos van a tener error. Y nosotros tenemos que conocer cuál es el error más o menos de cada uno de estos flujos para luego tenerlo en consideración. ¿Cuáles son los requerimientos de un muestreo? ¿Cuáles son los requerimientos de un muestreo? Si las muestras pueden ser compositadas durante un tiempo suficiente para que sean representativas del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que hablar con operaciones, por ejemplo, y tratar de que los parámetros operativos no se varíen. Si tenemos, por ejemplo, un molino de velocidad variable, tratar de que la velocidad sea lo más fija posible, que el porcentaje de sólidos en la batería de ciclones en el molino sea lo más estable posible. Y hacer un muestreo durante un turno, si fuera el caso, o de repente durante un periodo de 4 a 6 horas, por lo menos, ¿no? Y hacer incrementos, ¿no? Cortes de cada incremento de un tiempo, por ejemplo, cada media hora. Podría ser cada media hora, cada una hora. ¿Esto qué significa? Si yo tengo, por ejemplo, 4 puntos de muestreo, ¿no? Llamémoslos como en el gráfico anterior, ahí dice, por ejemplo, la alimentación, el overflow, underflow, la descarga del molino. Tenemos 4 puntos de muestreo. Entonces, eso significa que nosotros deberíamos muestrear esos 4 puntos al mismo tiempo, ¿no? O sea, ¿qué significa? Tener 4 personas, una en cada punto, y sincronizar el tiempo al cual se va a muestrear. Porque si solamente el muestreo hace una persona, imagínense cuánto debe demorar una persona en muestrear la alimentación, luego va la descarga del molino, luego se va al overflow, luego va al underflow, se pasó una hora. ¿Por qué? Porque entre sube y baja gradas, todo se pasa tranquilamente una hora. Entonces lo ideal es que el muestreo sea realizado por lo menos en este caso, de este circuito, unas 4 personas, para muestrear y cortar al mismo tiempo. Entonces cortan 1 minuto, 2 minutos, al tiempo que se acordó, y continúan con sus labores. Después de 30 minutos o de 45 minutos o 1 hora, el tiempo que hayamos establecido como tiempo de muestreo, vuelven otra vez a coordinarle la hora y a muestrear nuevamente y hacer el compósito. Ahora, cada muestra que nosotros hemos compositado durante el turno debe ser completamente caracterizada en términos de distribución de tamaño, porcentaje de sólidos, gravedad específica. A su vez debemos registrar la capacidad de tratamiento del circuito en el momento o durante el periodo de muestreo. Si son durante un turno, todo ese turno tenemos que tratar de medir el tratamiento del circuito lo más estable posible. Hay que medir la demanda del potencial molino. Hay que ver la presión de alimentación de la batería de los ciclones. De igual forma deberíamos tener una medición del nivel de llenado. Si no lo podemos parar el molino, por obvias razones, tenemos que tener por lo menos un cálculo de cuánto está el nivel de llenado del molino en función de la potencia. Y debemos conocer cuáles son las aberturas del ápex y del vórtex en la geometría del ciclo. Todo esto nos va a servir ¿para qué? Para armar nuestro modelo de clasificación y armar nuestro modelo de molinabilidad del mineral. Cuando tenemos un balance de masa, por ejemplo, hacemos un muestreo y tenemos que hacer un balance de masa, vamos a tener, por ejemplo, ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá las ecuaciones, tenemos 5 ecuaciones lineales y 5 incógnitas cuando el flujo de alimentación MS1 y la carga circulante son independientes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que el MS1, que es la alimentación fresca, y el MS6, que es el underflow del ciclón, debe ser igual a MS2. ¿Qué cosa es? Que la alimentación compuesta al molino de bolas, ¿no? Y así sucesivamente tenemos cada una de las ecuaciones, ¿no? Y estas ecuaciones tenemos que resolverlas para luego al final hallar el balance de nuestra masa. De igual forma, podemos hacer un ajuste de balance no solamente de sólidos, sino de pulpas. Ahí ya cuando consideramos la pulpa, consideramos agua más mineral, ¿no? Entonces tenemos igual que el MP1 de alimentación con el MP6 del underflow es igual al MP2, que sería la alimentación del molino. Si vemos que el MP2, que es la alimentación al molino, debe ser igual al MP3, que es la de carga del molino, porque está entrando, está saliendo. Entonces,
Ahí es donde entramos a hacer nuestros balances de masa, y para poder resolverlo tenemos que establecer cuáles son las ecuaciones correspondientes. Todas estas ecuaciones para este tipo de circuitos ya vienen incorporadas dentro del software Molycop Tools, lo cual nos hace o nos ayuda a realizar de mejor manera la evaluación de los circuitos. Ahora, un punto muy importante cuando hacemos la evaluación de los circuitos es la reconciliación de datos, ¿no? Para la reconciliación de datos básicamente es minimizar el error entre lo que nosotros hemos medido con lo que nosotros hemos calculado. Entre menos error exista, el balance significa que está mucho mejor ajustado, ¿no? Hay diferentes métodos, ¿no? Tenemos métodos de mínimos cuadrados, tenemos método de Lagrange, hay diferentes algoritmos matemáticos para poder minimizar errores, ¿no? En el caso del Molycop Tool, lo que se utiliza es un algoritmo de Lagrange para poder minimizar o hacer el ajuste de los balances, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar un poco más en detalle a lo que es el balance de materiales, ¿no? Y ahí quisiera lanzar una segunda pregunta para todos los asistentes. ¿Están familiarizados con el uso de las plantillas de Molycop Tools para el ajuste de balances y estimación de parámetros? Queremos ver si están muy familiarizados, medianamente familiarizados, o si nunca las han utilizado. Si es la primera vez que van a ver las plantillas de Molycop Tools para el ajuste de balances y estimación de parámetros. ¿Listo? Ahí tenemos las respuestas. Hay personas que están medianamente familiarizados. En segundo lugar, nunca las han utilizado. Y en algunos casos están muy familiarizados, ¿no? Entonces, para los que nunca las han utilizado, ahora van a poder revisarlas. Y para los que están medianamente familiarizados, van a poder algunas características que de repente les falta comprenderlas, a poder ajustar de mejor manera los parámetros y todo el balance. Siguiente. Listo. Entonces, ¿en qué vamos a usar nosotros para poder hacer este ajuste de balance? Vamos a usar Molycop Tools, ¿no? Tenemos una versión Molycop Tools 3.02, ¿no? Y Molycop Tools lo que es un grupo de planillas, ¿no? Que van desde las leyes de Bond, chancadoras, molinos SAC, HPGR, molinos de barras, molinos de bolas, vertimil, hidrociclones, arandas, medios de molienda. Tenemos unos utilitarios tipo Monte Carlo, análisis estadístico utilitarios y algunos formatos para muestreo, ¿no? Las plantillas que vamos a revisar ahora están dentro de la subrutina, dentro del submenú, que sería ball mills, molinos de bolas, y dentro de ellos tenemos diferentes planillas. Tenemos, por ejemplo, las que son características que dicen ball, son ball direct, ball reverse. Estas dos plantillas nos permiten hacer lo que son balance de masas. Cuando dice ball, solamente es balance de masas. Cuando nos dicen ball param, ya nos está diciendo que hacemos balance, podemos hacer balance de masa y estimación de parámetros. Tenemos balance de ball param batch, por ejemplo, para hacer ajuste de parámetros a nivel laboratorio. Tenemos ball param batch multitest, cuando podemos hacer el ajuste de laboratorio de 10 planillas a la vez, de 10 pruebas de laboratorio a la vez. Tenemos ball param direct, en este caso te dice que puedes hacer lo del balance y el ajuste de los parámetros, tanto para un circuito directo, para un circuito dual, para un circuito abierto o para un circuito inverso. Y tenemos las plantillas que están de simulación, las que son ball sim direct, ball sim dual, ball sim open y ball sim reverse. Entonces tenemos plantillas exclusivamente solamente para hacer balances, plantillas para hacer solamente estimación de parámetros y plantillas para hacer simulaciones. Entonces ahora en este segundo webinar vamos a revisar lo que son las plantillas para hacer balance solamente y para hacer estimación de parámetros. Entonces, ¿con qué empezamos? Para hacer vamos a tomar como ejemplo un ball direct, que significa que es un circuito directo.
¿Qué necesitamos? Necesitamos datos. Estos datos vienen del muestreo. ¿Y qué vamos a necesitar para llevar a cabo este muestreo? O este ajuste de balances. Vamos a necesitar tener información de los equipos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos información de los equipos. Esto significa que tenemos que tener, por ejemplo, conocimiento del diámetro efectivo interno del molino. El largo interno del molino, esto significa descontando los liners, ¿no? La velocidad crítica del molino, un porcentaje, el nivel de llenado de carga de total de mineral y bolas y el nivel de llenado total de bolas. Necesitamos conocer la potencia durante el muestreo. No es la potencia del motor, es la potencia que nosotros hemos medido durante el muestreo. Tenemos que considerar una pérdida de potencia de los motores. Ustedes saben que todos los motores tienen una determinada pérdida de potencia. Los motores antiguos, por ejemplo, que eran piñón corona, tienen una pérdida de potencia mucho mayor. Nosotros consideramos para un motor piñón corona una pérdida de potencia aproximadamente de 10. Y para un motor que sea gearless o de los modernos, la pérdida de potencia puede ser entre 3 y 5, ¿no? Entonces, ahí podríamos preguntarle nosotros al vendor cuál es la pérdida de potencia que tiene el motor. Tenemos este parámetro que dice el lift angle. Este parámetro lift angle es la posición que toma el riñón de la carga interna dentro del molino al momento que está girando. ¿Ya? Esta lift angle está muy relacionada con el modelo de potencia. El modelo de potencia que utilizamos nosotros es el modelo de Håkan-Fursten. Este lift angle, de acuerdo a la experiencia del benchmarking que nosotros hemos realizado con diferentes molinos a nivel mundial, tiene un valor cercano a 32. Está entre 30, 33, con un promedio de 32 aproximadamente. O sea, si ustedes no conocen la potencia, por ejemplo, podrían estimarlo usando un lift angle de 32 y podrían ver más o menos cuánto es la potencia estimada del molino. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos conocer las dimensiones geométricas del ciclón. ¿Cuánto número de ciclones? El diámetro del ciclón, por ejemplo, 26 pulgadas. ¿Cuál es la altura libre? Esta altura libre significa la altura que existe entre el vórtice y el ápex. Necesitamos conocer la abertura del inlet, ¿no? O la tubería de ingreso a la batería de ciclones. Necesitamos conocer el diámetro, la abertura del vórtex, la abertura del ápex y la presión de trabajo en P6. ¿No? A su vez, ¿qué necesitamos? Conocer el tonelaje de alimentación del molino, la densidad del mineral y la densidad de las bolas. ¿Todos esos datos los tenemos en la planta? Sí, los tenemos. Entonces, cuando hacemos nuestro muestreo, ¿qué más hacemos? Tomamos las muestras y hacemos nuestros análisis granulométricos. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener las granulometrías en cada punto. Tenemos, por ejemplo, la granulometría en la alimentación fresca, la granulometría en la descarga del molino, en la alimentación de los ciclones, en el underflow y en el overflow, ¿no? Entonces, en cada una de ellos vamos a nosotros ingresar nuestro set de mallas. En este caso, el Molycop Tool está seteado para 20 mallas en porcentaje pasante. Una vez que nosotros hemos ingresado las mallas, procedemos a ingresar el porcentaje de sólidos en cada punto. El porcentaje de sólidos tiene que ir en esta zona, para cada punto. Para la alimentación fresca, la descarga, el underflow y el overflow. Y acá también nos pide la alimentación a los ciclones. Esto significa que es el porcentaje de sólido que sale del cajón de descarga. A veces ese punto no lo muestreamos, ¿no? Pero podemos ponerle un valor aproximado, podríamos saberlo experimentalmente de repente con algún muestreo que hayamos realizado, que puede estar entre 60 y 65 aproximadamente, son valores típicos. Le podemos poner un valor inicial, 62, 63, y cuando hagamos el ajuste del balance, vamos a darnos cuenta nosotros que va a hacer el ajuste correspondiente. ¿No? ¿Qué más necesitamos? Bueno, ya tenemos toda la información del muestreo. Ahora nosotros queremos ajustar este balance. Entonces, nos vamos a una pestaña del Molycop Tool que se llama Control Panel. En la misma hoja está la hoja Control Panel. Y vamos a tener acá simplemente que ajustar 4 variables. Estas 4 variables están aquí en esta zona de acá.
Vamos a verlos. En esta zona, las 4 variables, tenemos el BPF, que es el bypass de finos. Sabemos que el bypass de finos es la cantidad de fino que está recirculando al molino sin ser molido. El BPC, que vendría a ser el bypass de gruesos, que está yendo en el overflow. El D50 aproximado y un parámetro de PLIT aproximado. Son datos de inicio que nosotros tenemos que introducir. Y en este recuadro amarillo, intenso, tenemos lo que es la función objetivo. Entonces, en esta función objetivo se va a mostrar lo que es la minimización del error. En este caso, por ejemplo, en la pantalla sale 16. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos un error un poco alto en comparación de lo que nosotros hemos medido con lo que él está en este momento ajustado en el muestreo. Entonces, también vemos nosotros las curvas de granulometría que están separadas a los puntos. ¿Y qué más? Tenemos estos factores de peso de cada flujo. Si nosotros no los usamos, o sea, si tenemos un buen muestreo, a veces no es necesario usarlos. En algunos casos, si tenemos algún muestreo que no esté bien realizado, podemos poner como un factor de ponderación, un factor de peso. Entonces, a un factor de peso, ¿qué significa? Que entre el valor le doy más alto, estoy más seguro que si el muestreo está bien realizado. Si le pongo un valor bajo, me va a recalcular considerando que tiene un mayor error ese flujo. Entonces, yo podría ponerle, por ejemplo, en el underflow o en el overflow, un valor de 0.001. Es un valor bajo. Y que eso va a significar que va a tener que ajustar mejor ese flujo porque tiene más error. ¿Cómo ajusto? Usando la función solver. Entonces, nosotros entramos a la función solver del Excel y vamos a tener una pantalla parecida a esta. Entonces, en esta pantalla está ya seteada y donde dice el set objective. O sea, la celda objetivo, en este caso dice la E23, que vendría a ser la celda que está en un amarillo intenso. ¿Con qué objetivo? Dice. Con el objetivo de maximizar, minimizar o darle un valor. Y nosotros escogemos el valor minimizar, porque queremos tratar de minimizar la diferencia, ¿no es cierto? Cambiando qué celdas. Nos pide cambiar las celdas, escogemos la C21, F21, que vendría a ser el bypass de fino, el bypass de grueso, el de 50 y el parámetro de PLIT. Una vez que nosotros hemos seleccionado estas 4 celdas, agarramos y apretamos el botón resolver. Simplemente apretamos el botón resolver. Una vez que hemos apretado el botón resolver, ¿qué va a suceder? Que nos va a dar la pantalla del control panel de nuevo, pero ajustada. Entonces ustedes van a ver que las curvas de granulometría ya están ajustadas. Ya los puntos están ajustados. Y la función objetivo, que empezó con un valor de 16, ahora está con un valor de 1.239. Entonces, entre más cercano sea 0, es mucho mejor el ajuste. ¿Y qué más nos ha calculado? Nos ha calculado el BPF, que es el bypass de fino, que acá dice 0.34, que es 35% aproximadamente del fino que está retornando al molino. El D50 está un valor de 179 micrones y el parámetro de PLIT es 1.33. Este parámetro de PLIT se refiere a la curva de eficiencia y clasificación del modelo de PLIT. Y ese valor se va desde 0 hasta 4. ¿No? Y entre más alto sea el valor, significa que la curva está más parada. O sea, ¿esto qué significa? Que la curva es mejor. Si la curva está más echada, va a tener una pendiente menor, ¿no? Entonces eso nos da un indicativo de cuál es la eficiencia y clasificación que tenemos. ¿Qué más? Una vez que nosotros hemos hecho el ajuste, después podemos revisar y tenemos una pestaña donde nos da como un flow sheet, nos da un resumen ejecutivo, donde tenemos los principales parámetros o variables del circuito, ¿no? Por ejemplo, nos da el P80, nos da el tonelaje, el F80, nos calcula el boarding desoperacional, el consumo específico de energía, cuánto es la carga circulante, cuál es el bypass de finos, cuál es la cantidad de agua que estoy adicionando al molino, cuál es la cantidad de flujo de pulpa que estoy alimentando a los ciclones. Este es como un resumen ejecutivo. Y nos da un balance de masa completa. En los reportes obtenemos un balance de masa completo. Este balance de masa completo en la parte de arriba, en los encabezados, ustedes pueden ver que tenemos un balance en torno a los flujos, tanto en toneladas de mineral seco, de agua, de pulpas,
de densidades y de porcentaje de sólidos tanto en volumen como en peso. Y nos da un ajuste de granulometrías. Un ajuste de las granulometrías nos calcula los valores de 80 en cada uno de los puntos. Nos calcula en la parte inferior, acá el consumo específico de energía, que como sabemos es uno de los parámetros determinantes para el proceso de molienda, y nos calcula el Work Index operacional. También nos calcula un balance solamente en torno a los ciclones. Solamente en torno a los ciclones. Entonces acá nos está calculando la carga circulante, el parámetro de PRID, el bypass de sólidos, la presión. Este dato es súper importante. El flujo de alimentación a la batería de ciclones. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a determinar la capacidad de la bomba. Si nosotros no tenemos capacidad de bomba, por más que nosotros hagamos lo que hagamos, no vamos a poder hacer ninguna mejora en el proceso. Y una parte importante, lo que está en la parte inferior derecha, son las constantes de clasificación. ¿Ya? Que son las constantes de clasificación del modelo de PRID. Entonces, estas constantes de clasificación son las que vamos a usar nosotros para poder simular nuestra etapa de clasificación. Entonces, es muy importante que en el balance ustedes recuerden que de esta sección salen las constantes de clasificación. Si ustedes revisan el modelo de PRID, hay 5 ecuaciones, si mal no recuerdo, y cada ecuación tiene una constante, ¿no? El A1, A2, A3, A4, estos son los valores de cada una de esas constantes. Igual, nos da un análisis solamente del molino, ¿no? Solamente el molino, qué entra y qué sale, para ver si el molino está moliendo o no está moliendo. Entonces ahí nos calcula el radio de reducción, nos calcula el número de arbiter, ¿no? Este número de arbiter es un número que lo analizó, lo estudió el doctor Nathaniel Arbiter, y que indica que un valor mayor a 4, los molinos están entrando en sobrecarga, ¿no? Ese trabajo fue hecho hace, si no me equivoco, más de 10 años, donde los molinos no eran tan grandes como los que tenemos ahora, porque incluso hemos encontrado números de arbiter que tienen valores mayores a 5, y siguen trabajando. Pero es cierto, sus radios de reducción son muy bajos, ¿no? Son radios de reducción que tienen de 1.2, 1.1. Entonces, si ya el molino no está trabajando como para lo que se ha sido diseñado, ¿no? Para moler, está actuando más como un tubo de paso. Y el que hace el trabajo es el clasificador, el ciclón. Entonces, por eso que es muy importante analizar cuál es el rendimiento del molino. Entonces, nosotros cuando tenemos un balance, ¿es suficiente para que nosotros podamos hacer simulaciones? Solamente un balance ya podemos simular. Varias veces nos han preguntado, ¿quiero un circuito de un balance de masa para poder simular mi operación? ¿No? ¿Es correcto esto? No, la respuesta es no es correcto. Porque con un balance no puedes tú simular nada. Simplemente un balance te está sirviendo para poder representar lo que está sucediendo en ese momento. Pero no te va a decir qué pasa si yo le aumento el tonel, qué pasa si yo le aumento, le cambio el vórtice, el apex. Tú no vas a poder simular todavía, ¿no? Entonces ahí vamos a nosotros a lanzar una tercera pregunta. La pregunta es, ¿conocen ustedes los criterios de estimación de los parámetros cinéticos en mineral? Uno dice, sí, los domino bien los criterios. 2, domino medianamente. O nunca he revisado estimación de parámetros cinéticos en mineral. ¿Ya? Dice, sí los dominan. La primera respuesta es medianamente, después es nunca han realizado, y sí los dominan, ¿no? Bueno, para los que no dominan o han realizado medianamente la estimación de parámetros, ahora vamos a enseñarles, digamos, cuáles son los trucos, ¿no? O sea, porque no es simplemente poner el dato y ajustar con el solver y sacar resultado, ¿no? Tienen que ser coherentes.
Entonces ahora vamos a revisar brevemente también lo que son la estimación de los parámetros cinéticos del mineral. Esto fue parte del primer webinar también que lo hicimos un poquito más extenso. Entonces vamos a mencionar brevemente que en todo lo que es la caracterización cinética de la molienda existen dos parámetros fundamentales. Uno que es la función selección, que es la velocidad con que se muele el mineral, y dos, lo que es la función fractura. La función fractura es la forma como se muele el mineral, ¿no? Entonces, si vemos esta gráfica, nosotros podemos ver que, por ejemplo, el tamaño de producto F1 inicial, después de aplicarle un evento de molienda, que puede ser, no sé, 5 segundos, 10 segundos, estamos aplicando a su vez un delta de energía. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a romperse, a fracturarse con una determinada velocidad que le vamos a llamar nosotros función selección, y se va a distribuir en diferentes tamaños que van a ser la granulometría resultante, ¿no? Y lo mismo sucede con el F2, F3, hasta Fn. Cada una de ellas se va a fracturar y va a contribuir a la otra malla. Y la forma como se va a romper este mineral es lo que nosotros le denominamos función fractura. Es la forma y característica que tiene cada mineral para poder fracturarse, ¿no? Lo importante que nosotros tenemos que conocer es que la función selección tiene este tipo de curva característica. Ustedes la van a ver mucho en los papers, lo van a ver en los simuladores, y es aquí donde ustedes tienen que analizar cuál es la característica cinética, ¿no? Entonces, la característica cinética de la función selección tiene esta forma, donde tenemos, por ejemplo, el eje de las Y es la función selección específica, es la cantidad de toneladas por kilowatt hora que se va moliendo. Y si se dan cuenta, para tamaños menores, de 100, 10 micrones, tienen menos velocidad. Y esto es lógico, las partículas menores son más difíciles de romper. Entonces demoran más tiempo y requieren mucho más cantidad de energía para poder ser fracturadas. Conforme las partículas se van haciendo más grandes, la velocidad de molienda va aumentando hasta un punto crítico donde digamos, pierde eficiencia la bola que está fracturando el mineral para empezar a decrecer la velocidad de molienda. No quiere decir que la bola no muele, sino que está empezando a decrecer la velocidad de molienda, está decreciendo la molendabilidad, ¿no? Entonces, y también notamos acá que las fracciones gruesas tienen mayor velocidad de molienda. Es por eso que ahora le están dando mucha importancia a mejorar lo que es todo lo que es la parte de voladura, el blasting y todo lo que es la parte de chancado. ¿Por qué? Porque las partículas grandes son más fáciles de moler y requieren menos cantidad de energía. En cambio, las partículas pequeñas son más difíciles de moler y requieren mayor cantidad de energía. El otro concepto importante dijimos que era la función fractura, ¿no? Y la función fractura es una característica propia de cada mineral. ¿Por qué? Porque cada mineral está compuesto por granos, ¿no? Granos pequeños, granos grandes, y cuando el mineral se va a romper preferentemente por ese borde grano. Entonces, como el mineral es característico y único, entonces se va a romper por esas zonas en forma preferente, ¿no? Ahora, aquí es un tema muy interesante, ¿no? Porque a veces uno conversa con la gente de las plantas y la gente de la planta dice, el mineral ha cambiado. ¿Ustedes creen que los minerales han cambiado? Eso sería una pregunta, ¿no? ¿El mineral cambia? Particularmente yo creo que el mineral no cambia, porque el mineral está ahí hace millones de años. Lo que pasa es que nosotros no los conocemos a los minerales. Y conforme van apareciendo esos minerales, recién empezamos a conocerlos. Pero los minerales no cambian, porque los minerales ya están ahí muchísimo más tiempo de lo que nosotros existimos. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho nuestro balance de masas y nosotros ahora queremos estimar los parámetros cinéticos de molienda, lo que llaman función selección y función fractura, a partir del balance de materiales, entonces agarramos y abrimos nosotros una pantalla, una plantilla que se llama Ballparent Open, ¿no? Ballparent Open. Entonces, en esta plantilla Ballparent Open nosotros ponemos las mismas características del molino. Ponemos el diámetro, el largo, velocidad, nivel de carga de bolas, la misma potencia, el mismo ángulo de leaf angle, el porcentaje de sólidos de descarga del molino, la densidad mineral, el tamaño de bolas. Y ponemos las granulometrías de alimento y descarga del molino. Alimento y descarga del molino. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan en el reporte del balance que estuvimos revisando? Había una sección de evaluación solamente del molino. Era lo que entraba al molino y lo que salía del molino.
Entonces nosotros vamos a hacer ahora el ajuste del molino, del modelo de molienda para el molino, para que nos pueda representar a partir de la granulometría de alimentación como es la granulometría de descarga. Entonces, esta información que tenemos que llenar viene del balance de estimación, del balance de masa para hacer la estimación de parámetros. ¿Ya? Otro punto importante es este mill flow rate. No es el tonelaje de alimentación fresca. Este mill flow rate es el tonelaje que está alimentado al molino. Si el circuito es directo, como el que hemos estado analizando, entonces vendría a ser la sumatoria de la carga circulante más la carga fresca. Si el circuito fuera inverso, vendría a ser la alimentación, en este caso sería del underflow, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado en identificar cuál es el flujo de alimento del molino, ¿no? Y también aquí tenemos que poner, nos va a calcular cuál es el consumo específico de energía para hacer esa tarea de molienda, para poder representar la alimentación hacia la descarga. No me está haciendo la representación hacia el P80 o hacia la flotación. Solamente estamos evaluando lo que se muele de mineral. Entonces, hacemos lo mismo ahora. Y esta es la parte importante que a veces no lo conocen o no los enseñan. Y en otros softwares, por ejemplo, comerciales, tampoco nunca les enseñan cuáles son los valores que tienen que poner o los valores iniciales, incluso ya vienen con valores predeterminados. En este caso, el Molecular Tool es un software abierto y para determinar la función selección y función factura, nosotros recomendamos estos valores iniciales, ¿no? Tenemos dos secciones básicamente. La primera sección en la primera parte arriba dice lo que es la parte de la función selección, ¿no? Tenemos el valor alfa 0, alfa 1, alfa 2 y diámetro crítico. Tenemos un poco más abajo lo que es la función fractura, el beta 0, beta 1 y beta sub 2, y tenemos la función objetivo. Tenemos unos parámetros expandidos, o sea, alfa 0,2 y alfa 12 y el beta 0,1. En este caso, para molienda convencional no los utilizamos, ¿no? Los utilizamos para algún tipo de molindas especiales, cuando no, molienda seca, por ejemplo, ¿no? Utilizamos diferentes modelos. Pero para el caso de la molienda convencional, que nosotros estamos acostumbrados, básicamente son la función selección y la función fractura. ¿Ya? ¿Cuáles son los parámetros que nosotros recomendamos como iniciales? ¿O entre qué rango deberían moverse estos parámetros que nosotros queremos inicializar? Primero, el alfa 0 va a tomar una forma de 0.0 xxx, que significa cualquier valor. El alfa 1 va a tomar un valor entre 0.5 y 0.75 aproximadamente. Y el alfa 2 va a tomar un valor único. En mi caso yo uso 3. Hay otros usuarios que usan 2.5. ¿no? Yo en mi caso pongo 3 y ese valor no lo muevo. Y el diámetro crítico inicial debería ser un valor cercano al F80. Inicial, valor cercano al F80. Para la función fractura, el beta 0 va a tomar un valor entre 0.2 y 1, el beta 1 igual entre 0.2 y 1, y el beta sub 2 va a tomar un valor inicial de 4. Otros le ponen 6. Yo, particularmente, uso solamente un valor de 4. Y la función objetivo debe ser igual o cercana a 0. ¿Ya? Cercana o igual a 0. Aquí me he dado cuenta de un pequeño error. El alfa 1 no es entre 0.5 y 0.75, es entre 0.5 y 1. ¿Ya? Lo que pasa es que yo uso un valor aproximadamente inicial de 0.75. Pero este alfa 1 es de 0.5 a 1. En ese rango normalmente se mueve. Una vez que nosotros hemos ingresado los datos de granulometría, hacemos lo mismo con el solver, ¿no? Tenemos nuestra función objetivo, la celda F23, y vamos a seleccionar minimizar. Vamos a minimizar estos valores de la función selección y función objetivo, pero no podemos escoger todos a la vez. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra experiencia, si nosotros escogemos todos a la vez, nos va a salir cualquier cosa. Tenemos que hacerlo el análisis en forma sistemática. Cuando hagamos el caso de estudio, les voy a enseñar más o menos cómo hacemos el ajuste nosotros en forma sistemática. Pero ¿cuál es la idea? La idea es mover los parámetros que son más importantes. ¿Cuáles son los parámetros más importantes? El alfa 0 y el diámetro crítico. Esos son los dos parámetros más importantes.
En segundo lugar, los parámetros más importantes son el beta 0 y el beta 1. Y en un ajuste, en último de los casos, digamos, cuando no podemos hacer ningún ajuste, ajusto el alfa 1. Pero los principales es el alfa 0, el diámetro crítico, y después seguido por los beta 0 y el beta 1. El alfa 2 y el beta 2 van a tomar un valor único y no se van a mover. Si ustedes utilizan un valor de 2.5, utilícelo siempre el 2.5, no lo cambien. Si utilizan un valor de beta 2, 4, siempre usan un valor de 4, no lo cambien. ¿Ya? Yo uso, como les dije, un alfa 2 de 0, de 3, y un beta 2 de 4. Esos son los dos valores que yo utilizo, y el resto es donde yo empiezo a hacer los ajustes. Una vez que hemos establecido los parámetros iniciales, apretamos el valor, el solver, el botón del solver, y nos va a dar un ajuste. Entonces, cuando dan el ajuste, van a ver que acá se ajustó la curva roja, y la función objetivo, fíjense, en este caso está en 0.06. ¿no? O sea, me está diciendo que lo que produjo el molino a partir de una granometría de alimentación es muy igual o cercana a la descarga del molino. O sea, el modelo matemático de molienda me está representando lo que está sucediendo dentro del molino. ¿Qué nos bota? Nos va a dar un reporte. Este reporte es lo que nosotros tenemos que observar. O sea, cuando nosotros todavía no tenemos mucha experiencia en ajuste de parámetros, lo ideal es así esta secuencia. Primero balance, luego ajuste de parámetros, ¿no? ¿Qué va a pasar con este reporte? En este reporte, si se fijan, hay el reporte de una comparación de la descarga del molino. Tenemos acá la columna de alimentación, ¿no? Y tenemos una descarga. Y en esta descarga, fíjense, va a haber lo que dice X, que vendría a ser el experimental, y el H, que sería el ajustado. Entonces, comparamos el experimental con el ajustado y vamos a comparar las granulometrías. Fíjense acá, 68.1, 68.04, 24.5, 24.5, 18.8, 18.8, 98.88, 98.81. O sea, estamos diciendo que la granulometría de descarga ajustada es muy parecida a la granulometría alimentada experimental. Y en el aporte de los puntos 80, por ejemplo, hizo el D80 alimentada de la descarga es 1283, y el de la descarga es 1277. Tenemos una diferencia de 4 micrones. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho este ajuste, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro modelo, nuestros parámetros, ¿no? Nos va a dar los parámetros, que vendrían a ser los parámetros de la función selección y los parámetros de la función fractura. Entonces, teniendo los parámetros de la función selección y teniendo los parámetros de la función fractura, nosotros ya tenemos los dos modelos. Tenemos el modelo de clasificación que hemos hecho en el balance y tenemos el modelo de rotura o de molindabilidad que hemos determinado a partir del balance, a nivel industrial. ¿Ya? Entonces tenemos esos dos pasos, balance y parámetros. Ahora, ¿qué sucede cuando ya tenemos los alumnos experimentados? ¿No? Tenemos lo que hacemos para los estudiantes más avanzados, ¿no? Los que ya dominan Molycop Tools y saben cómo estimar los parámetros de una sola vez. Tenemos la plantilla Volparan. Acá, Volparan Direct. Entonces, esta plantilla Volparan Direct, lo que tenemos que hacer es alimentar la misma información. Vamos a alimentar las características de los molinos, como dijimos, ¿no? Diámetro, largo, velocidad, potencia, las características de los ciclones en geometría, la alimentación, el tamaño de la bola, la granulometría, todo, ¿no? Todo igual. Salvo, si ustedes ven en la parte inferior hay una salvedad, que vamos a tener más archivos, ¿no? Vamos a tener los archivos de datos del flowsheet, tenemos el de clasificación, ya tenemos la plantilla de ajuste de la función selección y la función fractura, y tenemos las matrices, todos los cálculos matemáticos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente, que ahora tenemos 3 secciones para poder ajustar. Tenemos una primera sección, que vendrían a ser los parámetros de la función selección, una segunda sección que es los parámetros de la función fractura, y una tercera sección que serían los parámetros de clasificación. Entonces aquí vamos a hacer balance y ajuste de parámetros de una sola vez, ¿no? Y tenemos la función objetivo igual en la zona con amarillo intenso, y tenemos una característica acá, se pone la carga circulante y un delta.
Este delta, cuando está ajustado, tiene que ser igual a 0. ¿No? Si nosotros no hemos hecho el ajuste, este delta va a estar con un valor negativo o positivo, pero no va a ser igual a 0. Solamente el balance está ajustado cuando es un valor igual a 0. Entonces, de la misma manera, nosotros vamos a establecer los parámetros iniciales del alfa 0, el alfa 1, el alfa 2, el diámetro crítico, los valores iniciales de la función fractura, los valores iniciales de la clasificación, y vamos a hacer el ajuste. Y el ajuste va a ser de la misma manera, en forma secuencial, con la consideración que nosotros tenemos que ajustar siempre los parámetros de clasificación. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo un valor de ajuste del alfa 0 y el diámetro crítico, también tengo que seleccionar los parámetros de clasificación, que son el bypass de finos, de gruesos, de 50, el parámetro de Pritt y la carga circular. Entonces, con un solo botón, estoy ajustando 5, 6, 7 variables. ¿Ya? A diferencia que en el balance solamente eran 4 y en la función, en la rutina anterior de la estimación de parámetros solamente lo hacemos por parte de función fractura y función selección. ¿No? Acá hacemos todo en conjunto. ¿Cómo funciona? Igual, con el solver. Tenemos la función objetivo, que ya viene preestablecida, y también nos pide, ¿no?, minimizar las variables que yo quiero seleccionar. Si ustedes se fijan acá, estoy seleccionando, por ejemplo, C25, D25, C32, F32 y E34. Esto en el Excel se traduce a que estamos seleccionando las variables de la función beta 0, beta 1, la carga circulante y los parámetros de clasificación. Todos ellos. Una vez que hemos seleccionado, apretamos el solver, ¿no?, y lo que hace es nos ajusta las curvas. Fíjense, tenemos acá las curvas ajustadas y nos hace calcular los valores del alfa 0, el diámetro crítico, los valores de clasificación, y tenemos este valor en gris, delta igual a 0. ¿Ya? Delta igual a 0. Y la función objetivo me sale, por ejemplo, 2.47. Ustedes se acuerdan, cuando vimos hace un momento, en el balance, el ajuste del balance era 1.4, si no me equivoco, y de la función fractura era 0.04, si no me equivoco, eran muy bajos. Ahora tenemos un valor más alto. ¿Por qué? Porque como estamos incluyendo más cosas, tenemos un poco más error. Va a haber un error un poco más alto. Entonces tendríamos que seguir ajustando, buscando los parámetros, tratar de minimizar esa función objetivo a lo mínimo posible. ¿Hasta cuánto? Lo ideal sería 0, pero nunca he visto casos que se llegue a 0, así se acierta, ¿no? O sea, he visto casos donde de los mejores ajustes han sido 1.4, 1.8. Yo particularmente acepto valores menores a 3, ya empiezo a aceptarlos como un valor válido para poder hacer un análisis del circuito. Si tuviera un error mayor a 5, voy a decir, mira, este muestreo estuvo mal hecho, mejor hagamos otro. O al menos que revisemos si podamos haber tenido algunos errores de muestreo que se puedan corregir. ¿Qué más tenemos? Nos da lo mismo, nos da un flow sheet como resumen ejecutivo, donde también están los principales parámetros. Ustedes podrían poner en esta plantilla algún valor que, por ejemplo, quieran controlar, como ejemplo la malla 65, por ejemplo, ¿no?, en el overflow. A veces las plantas no trabajan con P80, sino con malla 65. Podrían poner la malla 65. Nos da el balance completo, igual que en el caso anterior, nos da el balance completo de lo que es la parte de balance de masa, de pulpas, de sólidos, de granulométrico, nos calcula los D80, nos calcula todo, ¿no? Entonces íbamos a lanzar un cuarto poll, ¿ya?, una cuarta pregunta, después de haber revisado los balances y la estimación de parámetros. Una cuarta pregunta, por favor. Entonces ahí, habiendo revisado estas dos partes, la pregunta es, ¿piensan ustedes que el uso de Molycop Tools podría ayudarlos a hacer un análisis más completo del proceso de molienda? Dice, sí, completamente, medianamente, y por último, si no le encuentran ninguna utilidad.
Listo. Bueno, ahí, que bueno, sí completamente y medianamente la utilidad, ¿no? Entonces, ahora, para poder clarificar un poco las dudas de cómo se trabaja en Molycop Tools, vamos a hacer un ejercicio. ¿Mm? Ahora, ustedes han recibido 4 archivos, ¿no? Han recibido el archivo de, ¿cómo se llama? De datos. Hay una hoja que se llama hoja de datos, otra que es el el Paran, el Vol Direct, que es el balance másico, otro que es el Vol Paran Direct y otro que es el Vol Paran Open. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es revisar un poquito, ¿no? Nosotros tenemos acá lo que nosotros vamos en la planta y hacemos nuestro muestreo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los datos operativos del molino. Vamos a tener el diámetro, el largo, la velocidad, el nivel de carga, las bolas, número de ciclones, y tenemos nuestras granulometrías en la parte inferior, ¿no? Las granulometrías, y en la última, en la parte un poco más baja, tenemos lo que es el porcentaje de sólidos, ¿no? Porcentaje de sólidos en la alimentación, en la descarga, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos? Tenemos nuestros datos. Entonces, tenemos una segunda hoja, que vendría a ser el Vol reverse. Vamos a hacer Vol reverse. Tenemos esta plantilla. En esta plantilla, ustedes fíjense, en la parte de abajo tenemos un about, donde nos explica cómo está hecho el Molycop Tools y cuál es la teoría que está en función al Molycop Tools para hacer los ajustes de balances. Tenemos el panel de control, donde se hace el ajuste. Tenemos el data file, donde tenemos el ingreso de los datos. Tenemos el flow sheet, donde nos da el resumen ejecutivo. Y tenemos el reporte, ¿no? Tenemos el reporte. Entonces tenemos 5 pestañas. Entonces vamos a empezar a partir de nuestros datos. Entonces yo particularmente lo que hago normalmente es trabajo con 2 hojas. ¿No? O sea, agarro 2 hojas en vertical. ¿No? Y tengo las 2 hojas. Tengo a la izquierda mi hoja de datos de Molycop Tools de ingreso y a la derecha tengo lo que son los datos de mi balance, de mi muestreo. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos primero a llenar los datos, a pegar los datos. O sea, para facilidad yo puedo agarrar simplemente, copiar hasta el nivel de carga de bolas, lo copio y lo pego en la otra hoja en forma transpuesta como datos para hacerlo más rápido. Lo pego en forma transpuesta. La potencia me dice 11.500, le pongo la potencia acá, 11.500. La pérdida de potencia la vamos a considerar, la vamos a dejar ahí en 10. ¿Qué más me pide? El tamaño de bola es 2.5, la densidad de miel 2.8. Vamos más a la derecha tenemos el tonelaje, el throughput, acá me dice que es 1300, entonces le ingresamos acá 1300. La densidad mineral 2.8 y el tamaño 2.5, la bola 2.5. En este caso no nos está pidiendo la bola, ¿no? Nos está pidiendo solamente el tonelaje. Entonces, ¿qué más? Ahí nos pide el ingreso, las características del ciclón. Igual, las características del ciclón lo tengo por acá. Y me dice número de ciclón 8, tenemos los datos, los podemos copiar. Los pegamos transpuesto en forma especial. ¿No? Entonces ya tengo, ¿no? Tengo un número 8 ciclones de 33, altura de 120, el inlet es de 14, el vórtice es de 13, el APE es de 6.5 y la presión es de 12. ¿No? ¿Qué más? Ya tengo las características del molino y las características del ciclón. Ahora vamos a ver el tema de las mallas. Por característica, el Molycop Tools, todo lo que es fondo blanco son cálculos, y todo lo que son cálculos, perdón, todo lo que es fondo blanco es ingreso de datos, y todo lo que es gris es cálculo. ¿Ya?
Entonces hay que tener mucho cuidado con los cálculos. Entonces, fíjense, por ejemplo, la primera malla está en gris. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre la primera malla de cada uno de los flujos va a ser un cálculo. No va a ser ¿cómo se llama? Un valor de ingreso. Entonces, igual, primero que tenemos que hacer, las mallas, o sea, agarramos y copiamos este caso, fíjense, las mallas de Molecular Tools van hasta 20, y la bandeja vendría a ser el 21. Entonces acá tenemos nosotros 20 mallas del muestreo. Copiamos las 20 mallas y las llevamos y las pegamos, ¿no? Que son las mallas de nuestro muestreo, como valores. Y empezamos a pegar, igual, pegamos la alimentación fresca. Ya, como la primera malla es 100, yo copio a partir de la segunda malla. No copio la primera porque ya la primera estamos asumiendo que es 100. Entonces agarro y copiamos, ¿no? Y pegamos. De ahí nos vamos a la descarga, ¿no? La descarga vendría a ser esta, la descarga del molino. Igual copiamos a partir de la segunda malla. Y pegamos. Después nos vamos al underflow. Igual, el underflow desde la segunda malla hasta el fondo. Y pegamos. Y en el overflow, igual, desde la segunda malla y pegamos. ¿Qué más nos falta hacer? Nos falta pegar lo que son los porcentajes de sólidos. El porcentaje de sólidos está en la parte inferior. Tenemos, por ejemplo, la alimentación fresca, nos dice 72.5. ¿no? 72.5. La descarga del molino, nos está diciendo cuánto es la descarga del molino, nos dice 75. La descarga del molino, 75. Alimentación al ciclón, no lo conocemos, podemos poner un valor inicial de 62, 63, se lo podemos poner como valor inicial. El underflow, 78.9. 78.9. Y el overflow, 30. Ya bastante diluido, ¿no? Entonces, ahí terminamos de ingresar nuestros datos. Esos fueron los datos de ingreso. O sea, ahí ingresamos nuestros datos. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos al panel de control. En el panel de control vamos a tener lo que habíamos visto en la parte teórica. Y vamos viendo que nos pide los valores iniciales, el bypass de finos, el bypass de grueso de 50 y el parámetro de PIT M. Y acá está la función objetivo en 14. Entonces nosotros podemos poner con cualquier valor que si nosotros pensemos que es acorde, ¿no? Un bypass de fino, por ejemplo, de 30%, punto 30. Un D50, digamos que tenemos que es grueso, 250. Y le decimos un parámetro de PRIT, un valor de PRIT de 2, más o menos como que sea, digamos que está medio óptimo. Y tenemos aquí nuestra función objetivo de 11.93. Entonces, una vez que hemos ingresado los datos y hemos puesto los valores iniciales, nos vamos al solver. Vamos al solver. Y en el solver nos sale la pantallita, ¿no? Nos sale la pantalla. Entonces aquí le decimos nosotros que el objetivo, la E23, ya está seteada, ¿no? Vamos a ir de nuevo, vamos a setear la E23. Y nos dice, cambiando los valores que queremos ajustar. En este caso son los valores de la C21 hasta la F21, ¿no? Entonces agarramos, entramos acá si queremos y seleccionamos hasta la C21, ¿no? Hasta la F21. Seleccionamos y le damos el botón resolver. Entonces, una vez que ha dado el botón resolver, nos va a salir esta pantalla donde dice que ha encontrado una solución y tiene convergencia. Entonces le damos OK.
Entonces, una vez que nosotros ya hemos hecho el ajuste, se dan cuenta que la función objetivo en este caso está en 0.751. Un valor bastante bueno, ¿no? Es un ajuste, digamos, que está bastante bueno. Vamos y revisamos ahora, por ejemplo, nuestro flowsheet. Tenemos el flowsheet donde vemos los principales valores del circuito. Vemos cuánto necesitamos de agua, por ejemplo, cuánto es el working operacional, 13, el consumo específico de energía del circuito 8.85. El bypass de fino es ajustado, le pusimos 30, nos dice que es 0.32, o sea, 32% de fino está retornando. El porcentaje de sólidos, si no me acuerdo, era 79, lo ajustó a 80. Y vemos el reporte. ¿No? Entonces, en el reporte nos permite a nosotros analizar, ¿no? Analizar en el reporte cuáles son los problemas que puede estar teniendo el circuito, ¿no? Vamos a hacer un poquito más grande para que ustedes también lo vean. Entonces vemos el reporte. Entonces estamos viendo acá, por ejemplo, dice la alimentación del molino 80%, la descarga del molino en el overflow 30%. Vemos las granulometrías ajustadas y vemos cuál es el D80, ¿no? El D80, por ejemplo, la flotación 149.6 micrones. El working operacional 13.63, el consumo específico de energía 8.85. Tenemos el F80 alimentación es 1055 y la descarga 800. ¿Qué más tenemos? La carga circulante es 447. Estamos teniendo una carga circulante alta. Tenemos un flujo de alimentación a los ciclones de 7.004 metros cúbicos por hora. Pues imagínense ustedes que tienen una bomba que sea de 7.000, ¿no? Entonces esto ya está diciendo que la bomba está al límite de su capacidad. Y si nosotros quisiéramos hacer algo más, vamos a tener que optimizar la bomba. Y otro tema, tenemos 32% de bypass de finos. Esto quiere decir que el 32% de los finos que ya están molidos, están recirculando molinos. ¿Esto qué quiere decir? Que la molienda no va a ser eficiente porque hay finos que están volviéndose a remolar cuando ya han cumplido su tarea de molienda. ¿No? Podemos tener un buen D50, podemos tener un buen P80, pero podemos tener una eficiencia y clasificación baja. ¿No? ¿Qué más? Tenemos las constantes de clasificación en la parte inferior. Estas constantes de clasificación que dijimos que son para el balance, ¿no? Para hacer la simulación. Y por último tenemos el análisis del molino. Fíjense acá, el radio de reducción 1.30. Entonces, si bien es cierto estamos cumpliendo con los objetivos de P80, de D50, de tonelaje, el radio de reducción del molino es bajo, 1.30. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una carga circulante de 4.47 y el número de árbiter está en 4. ¿No? Y este molino no es un molino tan grande, este molino está diciéndonos que este molino que está entrando una sobrecarga y se nota en el radio de reducción. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado y nosotros seguimos aumentando la carga circulante o de repente no moliendo de buena manera, ese radio de reducción puede ir disminuyendo, 1.3, 1.2, 1.1 y al final el molino no va a moler. Y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con el P80 y con el D50 que estamos enviando flotación. Entonces, ¿en qué se convierte el molino? Se convierte simplemente como un tubo de paso. No está moliendo. ¿Qué más vemos? El D80 de alimentación y de descarga, ¿no? Entonces, esto es lo que nos brinda el balance. Y a partir del balance nosotros podemos identificar cuáles son algunos puntos que están sujetos a optimización, ¿no? Entonces, ahora vamos a estimar los parámetros. Entonces nos vamos a la otra plantilla, a una plantilla del Excel que es la Vol-Vol-Param Open. ¿Por qué Vol-Vol-Param Open? Porque solamente vamos a representar lo que entra y sale del molino. ¿Ya? Pero es Vol-Vol-Param Open. Es abierto, lo que entra y lo que sale del molino. Entonces, ¿qué vamos a llenar? Los datos, tenemos en el panel de control, el data file, el reporte y el modelo. Entonces, en la hoja data file de ingreso de datos, nosotros tenemos que poner las mismas características que pusimos en el balance. El diámetro, largo, la velocidad del molino, nivel de carga de bolas, la potencia. Entonces,
Vamos y abrimos nuestro balance. ¿Dónde está? Nuestro balance. Aquí están datos. Y vamos a comparar las dos hojas, ¿no? Vamos a las dos hojas de nuevo para alimentar. Pues es una buena práctica usar dos hojas abiertas al mismo tiempo, de tal manera de que nos permite, nos va a permitir analizar o llenar los datos y copiar los datos en una forma, en una mejor manera, ¿no? Entonces, tenemos las dos hojas abiertas. Tenemos a la izquierda el balance y a la derecha tenemos el Volparan O, la hoja de Volparan O. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar los datos de molino. Estos datos de molino no van a cambiar. Agarramos y los pegamos. Perdón. Hay una celda por ahí que está. A ver. Ya. Vamos a copiar estos dos datos de acá hasta el nivel de carga de bolas. Pegamos. El nivel de bolas del molino 35 igual. La potencia igual vamos a copiarla, son 11.500. 11.500. Fíjense, no me pide nada del ciclón, solamente me pide el ingreso del molino. Me pide el mill flow rate. Este mill flow rate, como dijimos, es la alimentación al molino. ¿De dónde lo voy a sacar? Lo voy a sacar del reporte. ¿Ya? Entonces, yo me voy al reporte del balance. ¿Y dónde está? Está en la parte donde analizamos el molino, en esta parte. Dice throughput. Dice ball mill performance y tenemos acá lo que es el throughput. ¿Ya? Tenemos el throughput. Entonces 5.814.2. Entonces yo lo puedo tipear acá. 5.814.2. ¿Qué más me está pidiendo? Nos pide el porcentaje de sólidos en la descarga del molino. ¿Cuánto es el porcentaje de sólidos en la descarga del molino? Si revisamos arriba el balance, el ajustado, la mill discharge es 75. ¿no? Entonces decimos 75% en la descarga del molino. Tenemos la densidad 2.8, la densidad de la bola, tenemos que usar la misma densidad que usamos en el ejercicio del balance, que vendría a ser ¿cuánto? 7.75. ¿no? 7.75 es el mismo valor, ¿no? 7.75. ¿Qué más? El tamaño de la bola, ya. ¿Qué más nos está pidiendo? Nos está pidiéndonos ahora que ingresemos la granulometría. Entonces, nosotros agarramos y tenemos que copiar las granulometrías similares, iguales, ¿no? Agarramos, copiamos las granulometrías. Y las pegamos. ¿Qué más me está pidiendo? Me pide las granulometrías mill feet y mill discharge. Mill feet y mill discharge. Mill feet y mill discharge. ¿De dónde lo saco? Lo saco del reporte del balance. Entonces yo me voy a la hoja de balance, me voy al reporte y en la parte inferior yo tengo lo que es el ball mill performance, lo que estábamos revisando, ¿no? El ball mill performance. Entonces este ball mill performance yo tengo que copiar la alimentación al molino y la descarga del molino. Estos dos valores. ¿no? Alimentación y descarga del molino. Yo tengo que copiar los dos. Entonces agarro y copio. ¿no? Copio la alimentación y la descarga. Como yo sé que la primera es gris, ya no lo copio. Agarro desde la segunda la alimentación. ¿Por qué el reporte? Porque este reporte ya está ajustado en el balance. Lo pego. Y la descarga de la misma manera.
y lo pego. Entonces ya tengo las granulometrías, ya tengo los pesos, ya tengo todo. Ya ingresé todos los datos. Entonces, una vez que yo he ingresado todos los datos, ya tengo mi plantilla lista de datos ingresados, ¿no? La revisamos. Vamos a ver el diámetro largo, la velocidad, nivel de lleno de bolas, la potencia, tengo los sólidos, tengo el flujo de alimentación, el flow rate, ¿no? Tengo las distribuciones, tanto la alimentación como la descarga. Aquí me está calculando, si ustedes fijan acá en gris, es el mill discharge ajustado también. Y va a tener una hoja de panel de control. Y me voy al panel de control ahora. Entonces, en el panel de control, yo lo que tengo que poner son los valores iniciales, ¿no? Para poder hacer el ajuste. Entonces, ¿qué hago? Como yo le dije, agarro y pongo este valor 3, siempre lo voy a poner valor 3, no lo voy a mover. Es más, si ustedes quieren como un consejo, pónganle otro color para que no lo puedan mover. Entonces poner un color que ustedes se acuerden, va a decir ya ese color verde nunca lo muevo, ese color verde nunca lo voy a mover. Entonces se acuerdan. Entonces yo puedo poner valores iniciales. Imagínense yo pongo un valor de 0.75 como el que uso acá. ¿Qué sucedió? La curva se me desajustó totalmente. Totalmente desajustada la curva y hice la función objetivo 31.68. ¿Cómo yo puedo empezar? ¿Qué dijimos? El diámetro crítico era cercano al F80. Entonces yo reviso en mi balance y el F80 más o menos está en torno a entre 850 y 1200. Entre 850 y 1200. Entonces yo le puedo poner un valor que de 1000 ya. Valor inicial. Y me calcula que la función objetivo era de 24.61. Ahora, si yo quiero empezar a ajustar la curva más, entonces yo puedo empezar a tantear manualmente. Le puedo decir, ¿qué pasa si yo le pongo un valor de 0.009? Lo bajo a 12. ¿No? ¿Qué pasa si yo le pongo un valor de 0.0095? Lo va alejando. Entonces me dice 13.98. Entonces no es ahí. Entonces le pongo 0.0005. Y lo ajusta más, 6.96. Entonces ya yo tengo un ajuste manual, más o menos para que la curva se me ajuste. ¿Por qué? Porque si empiezo con un valor muy lejano, es más difícil que ajuste. Es más complicado. Entonces es mejor tener un ajuste lo más cercano posible para poder hacer la estimación de los parámetros. Entonces después me voy al solver, y lo que hago es selecciono solamente el diámetro crítico, el alfa 0 y el diámetro crítico. Esos dos valores. Me olvido del resto todavía. Y le digo resolver. Resuelve. Me encuentra el grupo de ajuste. Y me lo bajó a 3.69. 3.69 me bajó a la función objetivo. Y me dice que el diámetro crítico está en 3.776 y el alfa 0 entre 0.042. Ahora, yo quiero ajustar ahora la función la función fractura. Entonces me voy ahora seleccionar la función fractura, que sería el beta 0 y el beta 1. Y le digo resolver. Ajusta. Le digo OK. Y ya me ajustó más. Pero fíjense, me ajustó más, pero no mucho más, 3.45. Entonces, como me ajustó un poco más y ya cambiaron los betas, vuelvo a hacer un ajuste de los alfas de la función selección. Vuelvo a ajustar de nuevo el alfa 0 y el diámetro crítico. Me ajusta. Y me obtiene los datos ajustados. Entonces, fíjense, me dice 3.39. Todavía está un poquito alto. Entonces, ahora voy a decir, ¿qué pasa si yo ajusto el alfa 1?
Como hemos visto que ya el alfa 0 y el diámetro crítico, los betas se han ajustado, pero hay una pequeña diferencia hasta ahora, todavía. Voy y ajusto el alfa 1. Entonces selecciono alfa 0, alfa 1, diámetro crítico, los tres, la función selección, y le digo que me resuelva. Entonces me va a empezar a resolver. Le digo OK. Y me bajó el valor, fíjense acá, hizo algo que no está dentro de lo que nosotros establecemos como correcto. Me bajó mucho el alfa 1 a 0.21 y el alfa 0 lo subió mucho a 0.1. ¿Eso qué me quiere decir? Que probablemente la bola puede estar sobredimensionada, pero que este valor, este parámetro de alfa 1 no es correcto. Pero me está diciendo que es menor que los 0.75. Entonces yo lo puedo llevar al valor rango que nosotros trabajamos normalmente de 0.5, que es el menor, y vuelvo otra vez a hacer los ajustes, ¿no? Estaba en 3000 más o menos por acá, y este valor estaba en 0.005, ¿no? Entonces por ahí, no, 0.003, lo aleja más, 0.009, lo ajusta más por ahí, ¿no? Y empiezo. Entonces tengo que buscarle valores que sean coherentes, no tengo que buscarle valores que no sean coherentes, para poder ajustar. Entonces hago mi ajuste de nuevo, y ajusto de nuevo el alfa 0 y el diámetro crítico. Ahora me calculó alfa 0 de 0.018, que está bien, y el diámetro crítico de 7499, que también está bien. Y vemos el ajuste ahora de la función fractura. Y me ajusta ahora a 2.72. Entonces, de esa manera, yo ya tengo mi grupo de ajustado también de parámetros, ¿no? O sea, hace un rato yo le dije que la función objetivo yo la considero bajando de 3, menor a 3, ya la considero como un dato bueno, como para poder hacer simulaciones. Yo puedo continuar durante mucho rato haciendo simulaciones, haciendo ajustes de parámetros, pero al final los incrementos que voy a tener de mejora van a ser pocos. Ya estoy en 2.72, ¿no? Si yo puedo hacer uno más de repente, digamos, el ajuste del alfa 0 y el diámetro crítico, me va a bajar a 2.69. Entonces, empiezo a ganar incrementos pequeños, ¿no? Pero ahí ya tengo más o menos mi grupo de parámetros establecidos, ¿no? Si fueran iguales, idénticas las granulometrías, tanto del modelo como lo que viene del balance de masa, podríamos tener un objetivo de 0, ¿no? Pero siempre, como les dije, con los muestreos tenemos un poco de error, siempre hay una pequeña diferencia. Entonces, igual, tenemos un reporte, ¿no? Tenemos nuestro reporte donde nos va a calcular los valores predichos y el ajustado, y hay una mayor diferencia, fíjense acá, 809 contra 747, estamos hablando de una diferencia de 60 micrones aproximadamente en la molienda, ¿no? Y algunas mallas podemos darnos cuenta donde va a tener más error. Por ejemplo, en la malla, esta malla 20, tiene 80 a 83, tiene 3% de diferencia en porcentaje pasante. Pero acá tenemos 99, 99, 95, 97, 93, 92, 91, 90, 45, 48, 33, 34, 19, 18, 13, 13, 11, 12. Tenemos 2 o 3 mallas que son donde ahí está la diferencia y donde pueden estar los errores. Pero una vez que nosotros ya hemos hecho esto, ya tenemos construido nuestro balance, hemos determinado nuestros parámetros de clasificación, hemos estimado los parámetros de molindabilidad del mineral a nivel industrial, solamente sirve a nivel industrial, y ya tenemos dos modelos. Tenemos el modelo de clasificación y tenemos el modelo de molindabilidad del mineral. Entonces, ahora, con esto, ¿estaremos listos nosotros para poder hacer simulaciones? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estaremos listos? Sí, sí estaremos listos. Y eso va a ser el tema de nuestro próximo webinar. Cómo hacer, determinar los parámetros de molindabilidad a nivel laboratorio, por ejemplo, para poder cambiar el tamaño de bola
en diferentes rangos, porque a nivel industrial solamente hemos representado lo que está sucediendo en la planta, pero no podemos ver qué pasa si cambia el tamaño de la bola, ¿no? El próximo webinar va a tocar el tema de cómo hacer el cálculo de estimación de parámetros a nivel de laboratorio y para complementar con simulaciones de un circuito de molinda clasificación. Bueno, espero que les haya gustado el webinar. Y si tuvieran algunas preguntas, quedamos dispuestos a poder responderles. Gracias con ustedes. Sí, Levi, aquí, bueno, la audiencia ha realizado bastantes preguntas. Yo quiero soltar una y después poder darle quizá el pase a alguien de la audiencia que quisiera hacerlo directamente. Una de las preguntas que hacían es, bueno, el simulador del Molycop Tools, ¿puede simular cómo se comporta el balance cuando cambian los sólidos dentro del sistema, digamos, el sólido de alimentación de los ciclones? O sea, si cambia el porcentaje de sólidos en el ciclones y yo le reduzco por ejemplo, el sólido en el overflow, en el underflow, claro que lo puede representar. Te va a predecir cuál va a ser la distribución de partículas nueva, te va a predecir cómo reducir el bypass de finos, cómo cambia el D50, cómo cambia el P80, cómo cambia la carga circulante. Ok, acá hay otra pregunta. Mencionan cuál es la diferencia del concepto de la función selección de Molycop Tools con el asignado por JKT. A ver, si mal no recuerdo, el modelo de JKT que lo hacen en función del tiempo. Lo hacen en función del tiempo, si no me equivoco. Y el concepto del Molycop Tools está en función de la molindabilidad, en función de la energía, ¿no? Entonces, lo que se ha visto, bueno, en realidad los dos tienen mucha aproximación. Son las dos corrientes que existen para la molindabilidad, que son la corriente americana y la corriente australiana, ¿no? El Molycop Tools está en función de la corriente americana de la Universidad de Utah y la corriente australiana está de la Universidad de Queensland, si no me equivoco. Lo que nosotros hemos visto en algunas pruebas experimentales es que si tú cambias el tiempo de molienda y cambias el tamaño del molino, la función selección cambia. En cambio, la función selección en función del tiempo. Si tú, en cambio, usando el modelo de Molycop Tools, si tú cambias el tamaño del molino, cambias cualquier parámetro operativo, independientemente del equipo, la función selección sigue siendo la misma. Y es por eso que puede ser escalable desde el nivel laboratorio hasta el nivel industrial. En realidad no sé cómo hacen, por ejemplo, el escalamiento de la función selección del JK de laboratorio, si es que hacen pruebas de laboratorio, no he visto, si es que hacen pruebas de laboratorio hacia un nivel industrial. Ok, gracias. Vamos a darle pase, acá hay una solicitud, está levantando la mano Raúl Jara. Si tienes alguna pregunta, Raúl. No, está bien, me gustó la respuesta. Si tuvieras alguna otra pregunta, Carlos, o alguien de la audiencia quisiera preguntar algo. Yo quisiera darle el pase a Armando, que estaba haciendo bastantes preguntas acá por interno. Si quisiera hacer alguna pregunta aquí, A ver. Bueno, sí, no puedo activar el audio de Armando. Gonzalo, no sé si me puedes asistir con eso. O si no, Carlos, la pregunta la puedes leer. Sí. Otra pregunta es, ¿Molycop Tools considera el cambio en los índices de trabajo del mineral a moler? No, nosotros no usamos, el Molycop Tools no usa el Ore Index como un dato de ingreso, ¿no? Lo que nosotros usamos es justamente lo que es la función selección y la función fractura.
y el Work Index nosotros lo calculamos, pero básicamente el Work Index operacional. Ahora, sí es cierto, en el Molycop Tools hay una parte de las planillas, que son las planillas de Bond, donde tú calculas el tonelaje del molino usando las leyes de Bond. O sea, usando los primeros principios, usas el Work Index operacional, el F80 y el P80, para poder calcular, por ejemplo, la capacidad de un molino. Pero todos sabemos que la ley de Bond tiene un error aproximadamente de 20% o 25%, ¿no? Entonces, es por eso que, a pesar de que tiene tanto error, a pesar de que tiene tanto error, sigue siendo muy utilizada, pero si uno quiere un cálculo más acertado, más seguro, más cercano, tendrías que usar parámetros de molindabilidad, que vendría a ser características de molindabilidad del mineral. Porque si ustedes se fijaron, en la función selección cambia en función del tamaño de la partícula. Si tú tienes partículas más gruesas, es más rápido moler, y partículas más finas es más difícil moler. En cambio, la ley de Bond y el Work Index solamente considera dos tamaños, considera el F80 y el P80, pero no considera el resto de la granulometría del proceso. O sea, es por eso que tiene mucho más error. Ok, Levi, y una última pregunta. Bueno, igual recordarles que estas preguntas se van a contestar y se va a enviar un listado en los siguientes días. La última pregunta que tengo es, ¿existe ya una tecnología para pruebas de molindabilidad para conocer el tamaño de bola óptimo en molinos SAC? No. Mira, nosotros estamos... las pruebas que se hacían antes para poder determinar el tamaño óptimo eran pilotajes, en molinos de 6x2, 6x4. Pero costaban mucha plata, demoraban mucho tiempo, y la gente poco a poco fue migrando a hacer pruebas básicamente de consumo de energía, pero que no tiene nada que ver con la bola, ¿no? O sea, no hay ninguna metodología de laboratorio, al menos que yo conozca, que pueda predecir el tamaño de la bola correcto. Los pilotajes han mostrado que las bolas más grandes siempre son mejores. ¿Por qué? Van a producir una mayor capacidad de tratamiento, pero también van a producir un T80 mayor de transferencia. Ahora, lo que nosotros como Molycop estamos haciendo, estamos usando simulaciones DEM. Y lo que hacemos es, en un molino le ponemos la configuración de los liners, configuración de la velocidad, de la distribución de bolas, la distribución de tamaño de partícula que se alimenta el molino, y hacemos análisis espectrales de energía para ver en qué fracción de granulometría la bola está volviendo mejor, está distribuyendo mejor la energía, ¿no? Entonces ahí hemos podido comprobar que en algunos casos, no todos, por ejemplo la bola de 5,5 pulgadas es mejor. Y en otros casos hemos visto que, por ejemplo, así tú le cambies la bola entre 5,5 y 5 pulgadas, no hay ni mayor efecto. Pero la simulación de sí nos está dando alguna idea, pero no es una prueba de laboratorio, ¿no? Es básicamente una simulación de métodos discretos. Ok, Levi, muchísimas gracias. Y igual. Bueno, yo quería agradecerte a toda la audiencia y espero verlos en el próximo webinar, ¿no? El próximo webinar está programado para el día 13 de agosto, ¿no? Donde vamos a ver el escalamiento y la simulación, o sea, justamente lo que mencionaba, es el tema de pruebas de laboratorio con diferentes tamaños de bola, cómo hacemos el escalamiento a nivel industrial, y por último, para hacer una simulación del circuito de molienda. En esta simulación, a los participantes se les va a dar el simulador y vamos a poner como un objetivo que todos puedan trabajar desde su casa el simulador y ver quién podría optimizar de mejor manera el circuito. Vamos a ver si podemos hacerlo en forma en línea, para que todos aprendan a usar el simulador y de repente por ahí el área de marketing de Molycop puede tener algún premio para el ganador. Ok, Levi. Listo, Levi, muchas gracias. Muchas gracias, Levi, por este buen webinar y efectivamente vamos a ver si podemos tener algún premio para el ganador, como bien lo has dicho. Bueno, les damos las gracias a todos ustedes que han logrado conectarse, que han participado con sus preguntas, respondiendo los sondeos que hemos estado lanzando. Antes de finalizar, sí los invito, por favor, a responder la encuesta que les va a llegar apenas finalice este webinar. El feedback que ustedes nos puedan brindar va a ser
de mucha ayuda para nosotros y les vamos a estar muy agradecidos. Bueno, ya ahora sí, que tengan una buena tarde o una buena noche, los que se han conectado de otras partes del mundo. Y bueno, nos estaremos viendo el 13 de agosto. Hasta luego. Muchas gracias, Levi.